Él solo quería llegar a su destino. Un adolescente negro, un asiento de avión y una mirada que alguien decidió interpretar como una amenaza. En cuestión de minutos, lo que parecía un viaje normal se transformó en una escena cargada de tensión, prejuicio y miedo silencioso. Nadie escuchó su versión. Nadie preguntó quién era realmente. Las autoridades fueron llamadas antes de que la verdad pudiera respirar. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras y reveló hasta dónde puede llegar el racismo cuando se esconde detrás de un uniforme. La pregunta es, ¿quién tenía realmente el poder en ese avión? Antes de ese vuelo, su vida era sencilla y llena de rutina. Era un adolescente negro como muchos otros, buen estudiante, disciplinado, con sueños grandes y una educación basada en el respeto. Había aprendido desde pequeño a no llamar la atención, a comportarse correctamente en espacios públicos, a ser cuidadoso con cada gesto. No por miedo, sino por supervivencia. Creció entendiendo que el mundo no siempre ofrece las mismas oportunidades, ni la misma paciencia a todos. Ese día viajaba solo. Era la primera vez que tomaba un avión sin compañía, y aunque estaba nervioso, también se sentía orgulloso. Había pasado semanas preparándose, revisando horarios, cuidando cada detalle. Para él, ese vuelo representaba un pequeño paso hacia la independencia, una experiencia normal que cualquier joven debería poder vivir sin temor. Al abordar, se sentó en su asiento asignado, guardó sus cosas y esperó. Observó a su alrededor, intentando parecer tranquilo, intentando no incomodar a nadie. No sabía que, para algunas personas, su sola presencia ya era suficiente para levantar sospechas. No sabía que su color de piel pesaría más que su comportamiento, más que su edad, más que su silencio. Mientras el avión se preparaba para despegar, una tensión invisible comenzó a formarse. Miradas largas, gestos incómodos, una decisión tomada sin pruebas, sin palabras, sin darle la oportunidad de ser visto como lo que era, solo un chico más. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría su viaje, sino que expondría una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Y aunque él aún no lo sabía, alguien muy poderoso estaba a punto de entrar en esta historia. La incomodidad creció sin anunciarse. Al principio fue apenas perceptible, como una presión en el aire. El adolescente permanecía sentado, con la espalda recta y las manos quietas, consciente de cada movimiento que hacía. No porque estuviera haciendo algo mal, sino porque había aprendido que, para alguien como él, cualquier gesto podía ser malinterpretado. A su alrededor, el murmullo del avión continuaba, pero algo había cambiado. Algunas miradas ya no eran casuales. Minutos después, una figura del personal de vuelo comenzó a observarlo con insistencia. No fue una sola vez. Fueron varias. Cada pasada por el pasillo aumentaba la tensión, como si se estuviera construyendo una narrativa silenciosa sin que él pudiera intervenir. No había señales de problema, no había comportamientos extraños, pero aún así, la sospecha parecía haber echado raíces. El ambiente se volvió pesado. Otros pasajeros empezaron a notar que algo no estaba bien. La atención ya no estaba distribuida, estaba concentrada. El adolescente sintió cómo su corazón se aceleraba sin entender por qué. Intentó mantenerse calmado, recordándose que no había hecho nada malo. Sin embargo, la calma no siempre protege cuando el prejuicio ya tomó una decisión. De pronto, el vuelo se detuvo antes de lo previsto. Movimientos apresurados, un cambio en la rutina habitual. El tiempo comenzó a estirarse de una manera incómoda. Nadie explicaba nada, pero la energía del lugar se transformó en expectativa tensa. Para él, cada segundo era más largo que el anterior. La idea de estar siendo señalado sin pruebas comenzó a tomar forma en su mente. Entonces ocurrió lo impensable. Las autoridades fueron notificadas, no por una amenaza real,
sino por una percepción, una sensación, un miedo sin fundamento. Mientras el resto de los pasajeros seguía con sus pensamientos, el adolescente se dio cuenta de que el control de la situación ya no estaba en sus manos. Su identidad había sido reducida a un estereotipo peligroso. Cuando los agentes llegaron, el aire se volvió irrespirable. Sus pasos firmes resonaron como un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Él permaneció inmóvil, sintiendo cómo la atención de todo el avión caía sobre su cuerpo, sobre su piel, sobre su existencia. No entendía cómo un viaje común había derivado en algo tan extremo. El miedo no era escandaloso, era silencioso, profundo, paralizante. Lo más inquietante no fue la presencia de las autoridades, sino la certeza de que nadie parecía cuestionar si aquello era justo. El silencio colectivo hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cada mirada evitada, cada rostro serio, reforzaba la sensación de aislamiento. Estaba rodeado de gente, pero completamente solo. Mientras los procedimientos avanzaban, la injusticia se hacía más evidente. No había evidencia, no había amenaza, solo una suposición peligrosa que había sido suficiente para escalar la situación a un nivel alarmante. El adolescente pensó en su familia, en cómo les explicaría algo que ni él mismo podía comprender. Pensó en cómo este momento quedaría marcado para siempre en su memoria. Y justo cuando parecía que la historia terminaría con humillación y silencio, algo inesperado comenzó a cambiar el curso de los acontecimientos. Una llamada, un nombre, una reacción distinta entre las autoridades. El ritmo se alteró, las expresiones se tensaron, porque sin que nadie en ese avión lo supiera aún, la persona que estaba a punto de llegar no solo conocía la ley, la dirigía. El momento llegó como un golpe seco. El avión, antes lleno de ruido y movimiento, quedó atrapado en una quietud incómoda. Todas las miradas estaban fijas en un solo punto. El adolescente sentía el peso de la atención sobre su cuerpo, como si cada segundo lo empujara más cerca de un abismo invisible. Su respiración se volvió lenta y controlada, no por calma, sino por instinto. Sabía que cualquier error, cualquier gesto mal interpretado, podía convertirlo en otra historia trágica más. Las autoridades avanzaron con firmeza, siguiendo un protocolo que no necesitaba pruebas para activarse. El miedo dejó de ser abstracto y se volvió físico. Sus manos temblaban ligeramente, no por culpa, sino por la certeza de que su inocencia no era suficiente. En ese instante, ya no era un estudiante, ni un hijo, ni un joven con sueños. Para muchos, se había convertido en una amenaza fabricada. Entonces ocurrió el giro. Una mujer apareció en escena, avanzando con una seguridad que cortó el aire. No levantó la voz ni hizo un espectáculo, pero su presencia cambió el ritmo del lugar. Los movimientos se detuvieron, las expresiones se endurecieron. Algo en su postura dejó claro que aquello no era una intervención cualquiera. Era autoridad real, no prestada. La verdad comenzó a revelarse sin necesidad de palabras. El adolescente levantó la mirada y por primera vez desde que todo empezó, sintió algo distinto al miedo. Reconocimiento. Protección. La mujer no solo lo conocía, lo entendía. Y más importante aún, entendía el sistema que estaba a punto de aplastarlo. En cuestión de segundos, el poder cambió de manos. Lo que antes era sospecha, se transformó en incomodidad para quienes habían tomado decisiones apresuradas. La injusticia quedó expuesta, desnuda, imposible de justificar. No había forma de retroceder lo que ya se había hecho, pero sí de revelar quién estaba realmente equivocado. El adolescente comprendió que no había sido salvado por suerte, sino por una verdad más grande. Su madre no era solo su madre, era la jefa del FBI. Y en ese instante, el silencio del avión se volvió ensordecedor porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Esto nunca debió haber pasado. El vuelo terminó,
Pero la experiencia no se quedó en el aire. El adolescente bajó del avión libre, sí, pero marcado. Lo que vivió no fue una confusión aislada, fue una advertencia silenciosa de cómo el prejuicio puede escalar en segundos y poner una vida en peligro. Esta vez, la verdad llegó a tiempo. Esta vez, el poder corrigió la injusticia. Pero ¿cuántos no tienen a alguien que llegue a detenerlo todo? La historia se cerró sin arrestos, sin cargos, sin disculpas suficientes, y aún así, dejó una huella profunda. Porque el verdadero problema no fue el final, sino todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Si esto le ocurrió a él, ¿qué está pasando ahora mismo con quienes no tienen voz, ni poder, ni protección?